Y ya estamos de regreso, encendidos, Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos ya acompañándolos en estas mañanas de cuarentena en todo nuestro territorio nacional a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Mauricio, Mabel, hoy día vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante en salud pública. Es un tema de esos elementales, de esos que sí son, digamos, la base y que se deberían hacer con mucha más fuerza en el Perú. Pero hay un audio que quisiera que escuchemos, que es de un experto colombiano, el doctor Luis La Plata, para que nos, Luis Guillermo Plata, para que nos dé una idea de lo que vamos a hablar acerca de lo que se llama prueba, rastreo y aislamiento. Escuchemos el comienzo de este audio. A mi juicio es la estrategia para ganar la guerra. Es una idea muy sencilla, pero es una idea poderosa. Y es básicamente asegurarnos que hacemos muchas pruebas a mucha gente para rápidamente identificar a los positivos. Esto ha venido creciendo y estamos ya en un nivel de 13.000 pruebas al día, lo cual es muy importante. Hace un par de meses teníamos 600, 700.000 pruebas diarias, hoy son 13.000 y más que estamos haciendo. Pero lo importante de esto no es solo identificar los positivos, no es solo identificar a las personas que están contagiadas, sino con ellos trabajar en lo que llamamos rastreo de contactos, y es identificar quién es su grupo cercano, con quién estuvieron, con quién se reunieron, sus familiares, sus amigos, y rápidamente a este grupo cercano también aislarlo. ¿Para qué? Para así romper una cadena de contagio, y a quienes son más sospechosos de estar positivos, hasta ahí. Hasta ahí. Mira, Mauricio, Mabel, qué interesante. Tú haces una prueba en una persona y dices, Mabel, saliste positiva. Mabel, dame la lista de todos tus contactos, por favor, con los que has estado en los últimos 15 días. Y Mabel, todos. Entonces das mi prima, mi esposo, tal. Y un grupo de personas empieza, Mabel, a contactar a tus contactos para ver y hacer pruebas en ellos también. Así que eso es el concepto, y vamos a conversar con el doctor Mauricio Bustamante, a quien él es médico también, él es ex asesor de la OPS y está muy versado en cómo va la pandemia en nuestra América Latina. Doctor Bustamante, qué gusto saludarlo, buenos días. Elmer, un abrazo inmenso, qué gusto estar en tu programa, un saludo a Mauricio y a Mabel. Gracias, doctor Bustamante. Muy buenos días. Vamos a lo básico, explícanos nuevamente, Mauricio, los dos Mauricios, ¿qué cosa es esto de prueba, rastreo, seguimiento? Explícalo brevemente. No, ¿Y por qué es importante, no? ¿Y por qué es importante? Sí, esto no es nuevo. Recordemos que en Corea del Sur, parte de la estrategia en Corea del Sur fue precisamente organizar una rápida detección, pero también un intensivo rastreo. El gobierno de Colombia manifestó la semana pasada a través del ministro y en el programa que el presidente emite diariamente, anunció que frente a la apertura económica había que transitar un camino entre el aislamiento a las personas al aislamiento al virus, y por eso planteó una estrategia que me parece interesantísima, que es la estrategia PRAS, que el gobierno de Colombia la ha llamado así: pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Lo que ustedes acabaron de pasar del doctor Plata, que es el gerente a nivel nacional del tema COVID, en el caso de Colombia, yo no estoy actuando como vocero del gobierno de Colombia, sino como consultor internacional en salud, y desde esa perspectiva contesto la pregunta, pero me parece que retoma en la agenda con intensidad el tema del rastreo de casos, y eso me parece que es una forma de romper realmente la cadena de contagios. No solamente hacer pruebas masivas, sino combinarla con el aislamiento selectivo, me parece que es una alternativa, y el Perú podría perfectamente hacerlo en este momento o incluirlo
porque en el momento en que el Perú hizo el relanzamiento del primer nivel, planteó una interacción entre dos grupos de trabajo, el grupo de respuesta inicial, inmediata, y el grupo de seguimiento. Dentro de las funciones del grupo de seguimiento podrían perfectamente incluirse acciones de rastreo y, por supuesto, desarrollar una estrategia de aislamiento selectivo. Mauricio, el concepto obviamente los oyentes ya lo entendieron. Si yo contacto a un positivo, lo descubro y luego voy y le pregunto que me dé todos sus contactos, les hago las pruebas a los contactos obviamente a cada uno de ellos y los aíslo y sigo preguntando y así voy extendiéndome. Eso necesita, Mauricio, un ejército de gente para hacer eso. Sí y no. En la experiencia de implementación de equipos de primer nivel, yo tuve la responsabilidad de implementar un programa en Bogotá que abordó a cerca de 3.700.000 personas y lo dividíamos en dos grupos de trabajo, el grupo de respuesta inicial y el grupo de respuesta complementaria. En el caso de la pandemia, el grupo de respuesta complementaria está planteado aquí en el Perú como el grupo de seguimiento. No necesariamente tiene que ser muy numeroso, sino sí dotado tecnológicamente adecuadamente para, a través de mecanismos de comunicación, hacer el respectivo rastreo. Me parece se ha calculado que en el Perú en el Perú se necesitarían 1.500 personas mínimo que deberían ser tomadas en cuenta para hacer este seguimiento y este rastreo. Aquí en Estados Unidos se ha calculado en 300.000 personas para hacer ese trabajo, Mauricio. Sí, en realidad en Colombia lo que se ha planteado es una prueba piloto en 3 ciudades específicamente, y se va a evaluar primero el resultado en esas 3 ciudades. Ahora, el virus llegó para quedarse. Fíjate que en los últimos 5 días se ha planteado, incluso por la China, un rebrote, y me parece que son técnicas que pueden ser útiles incluso cuando llegue a haber el momento del control de la pandemia, para rastrear los rebrotes. Doctor Bustamante, si me permite comprometerlo a seguir conversando con nosotros al volver de esta pausa, queremos hacer las enmiendas del caso. Uno de los momentos más impactantes en el Perú fue cuando se identificó que los trabajadores de mercados masivos, como el de Caquetá, el de San Felipe en Surquillo, dieron hasta en un 60% en las pruebas rápidas positivo. Le hicieron seguimiento a esos trabajadores, cerramos el mercado, pero se le hizo seguimiento para saber con quién viven, en qué barrio y a quiénes han contagiado. Vamos a volver con usted para, si es posible, en lo que nos queda de lucha contra el coronavirus, enmendar las cosas que consideramos son enmendables. Volvemos con ustedes. Gracias. Javier, nosotros retomamos la conversación con el doctor Elmer Huerta y con el doctor Mauricio Bustamante, que nos habla de la importancia del seguimiento y de rastreo a los pacientes positivos. ¿Cuál es el valor de la prueba serológica y la prueba molecular? Doctor Bustamante, en nuestro país, cuando empezamos la cuarentena, los mercados no dejaron de funcionar. No logramos tener un aforo adecuado. Veíamos con preocupación gran hacinamiento, colas multitudinarias, tenemos mayorista de pescado, mayorista de frutas, y mayoritariamente la gente va todos los días al mercado porque el 45% de la población en el país, en nuestro país, no tiene refrigeradora. Veíamos impactados cómo se hacían las compras en el distanciamiento social. Semanas después, de manera inopinada, se decide evaluar a los trabajadores de los distintos mercados y la sorpresa fue mayor porque ellos dieron positivo en la prueba serológica. Si no se les hace rastreo a esos trabajadores, ¿se estaría desaprovechando esta prueba serológica ejecutada? Pues, Mauricio, yo creo que
la información que genera los resultados de las pruebas diagnósticas tienen que servir para romper la cadena de propagación del virus. De lo contrario, simplemente tendríamos una fotografía, pero no podríamos incidir en la dinámica del virus. Y a mí me parece que el Ministerio de Salud del Perú, al reorganizar y relanzar el primer nivel, ha hecho, ha planteado una complementariedad entre grupos de trabajo de respuesta inicial y grupos de seguimiento. Eso hay que ver en la práctica cómo está funcionando. Yo he estado observando, y esa reorganización permitiría en esos grupos de seguimiento incluir las acciones de rastreo. Elmer decía una cosa muy interesante ahora con relación a la situación en los Estados Unidos, que eso implicaría una gran cantidad de personal para hacer ese rastreo y ese seguimiento. Y ahí yo quisiera mencionar algo. De alguna manera, el sistema de salud va a tener que ir pensando en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación seguramente va a tener que fortalecer el primer nivel de atención. Y no con el concepto del primer nivel de atención institucional de los servicios de salud, sino con el primer nivel de atención desde el territorio, es decir, desde los equipos extramurales que interactúan con la comunidad en el territorio. Me parece que cualquier cosa que se haga en este momento frente al fortalecimiento de esos equipos extramurales es sentar las bases para un nuevo sistema de salud. Exacto, Mauricio. Y cuando decíamos de que se necesita un ejército, no lo decíamos con ánimo de desanimar la iniciativa, que me parece maravillosa y que debería hacerse en el Perú, sino porque se necesita invertir en esto, y el Ministerio de Salud debería invertir en estas 1.500 personas que se van a necesitar, o más que van a necesitar, para identificar al positivo, a sus contactos, aislarlos, si no tienen comida, como decía Mauricio Fernandini, si no tienen refrigeradora, se les lleva comida a la casa. Es decir, es toda una infraestructura necesaria para que estos casos positivos se queden en su casa una vez identificados. Yo creo que sería muy bueno que el Ministerio de Salud, Mauricio, Mabel y doctor Bustamante, pues lo haga realmente. Sería muy, muy importante que considere hacer un programa similar en el Perú cuanto antes. Claro, sí. Disculpe, decía yo, si la forma como lo estamos haciendo no está dando resultados, seguramente tenemos que seguir buscando formas mejores de hacerlo. De lo contrario, estaríamos condenados a continuar de la misma manera. Y fíjense que las acciones, lo que Mauricio Fernandini mencionaba frente a las intervenciones de los mercados, esa situación de intervención masiva del diagnóstico ha ido mejorando de alguna manera las condiciones de algunos mercados. Ahora me parece que la agenda prioritaria está en los vendedores ambulantes que se están moviendo en la ciudad y que me parece que están teniendo también la necesidad de obtener una respuesta. Entiendo que el alcalde de Lima ha impulsado 2 grandes campos donde ubicar a los vendedores ambulantes y lo que decía el presidente ayer, reabrir los centros comerciales, pero eso es factible siempre y cuando vaya acompañado de un gran acción en pruebas y por supuesto con rastreo y aislamiento selectivo. De lo contrario, perderíamos control del virus. Doctor Bustamante, ojalá nos pueda acompañar en el siguiente bloque. Es posible, no queremos abusar de su tiempo, quizás interferimos con alguna cita, pero le rogaríamos que haga un esfuerzo para que nos acompañe en un tercer bloque. Encantado, Mauricio. Volvemos con usted y con el doctor Elmer Huerta.
Continuamos en una fascinante conversación con el doctor Mauricio Bustamante, asesor internacional en salud, y hemos analizado esta estrategia del seguimiento, del monitoreo, que debe aplicarse con mayor intensidad en nuestro país. En realidad, hasta el momento no se ha realizado y se necesita instalar a todos los recursos para poder hacerlo, porque vamos a convivir con el virus durante mucho tiempo. Pero yo quería preguntarle, doctor Bustamante, ¿qué otra estrategia se ha utilizado en el mundo y que podría replicarse aquí en nuestro país? No, yo lo que creo es que el Perú ha hecho un inventario de las experiencias internacionales y yo creo que ha habido la mejor intención de su implementación, y creo que en eso ha sido incluso se anticipó a algunos gobiernos en América Latina. Lo difícil que ha sido es la implementación. Y yo ahí, Mabel, quiero llamar la atención en algo, y es en la conciencia ciudadana de lo que está pasando. Uno cuando comienza a ver la apertura económica y la reactivación de los diferentes sectores, y comienza a ver las personas en la calle, cosas tan sencillas que ya están posicionadas, en la práctica no se cumplen. No sé por qué sucede eso. Si hay nos hemos preguntado tantas veces, pero doctor. Igual tú comienzas a ver a las personas utilizando la mascarilla muy mal. En las calles la gente utiliza la mascarilla colgada en el cuello o en la barbilla y no cumpliendo la función de barrera física que debería cumplir. Me parece que una cosa que está en el orden es una gran estrategia de comunicación y educación en el autocuidado, porque en algún momento que iba caminando le dije a alguien, use bien la mascarilla, y me respondió, me la coloco bien por usted, por hacerle el favor a usted. Y me parece que lo que tenemos que pensar es en nosotros mismos cuando utilizamos la mascarilla adecuadamente, es que nos estamos protegiendo, es en el autocuidado. Desde ahí yo creo que hay aún un vacío de una estrategia de comunicación masiva para que cosas tan sencillas como el uso de la mascarilla y el lavado de manos realmente se implemente. En la práctica no está sucediendo. Interesante, Mauricio. Y con relación, por ejemplo, porque siempre es bueno ver otras latitudes. Obviamente, en nuestro país, el Perú, tiene una cantidad enorme de casos, estamos aumentando los casos nuevos, el número de muertos es uno de los más importantes de América Latina. En otros países de la América Latina, ¿qué ejemplo podemos, digamos, seguir? ¿Cómo están los demás países? Si puedes hacer un breve repaso, por ejemplo, Argentina, Uruguay, el Río de la Plata, ¿cómo están yendo? Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Pues a mí me parece que en aquellos países donde ha sido fuerte la atención primaria, ha dado buenos resultados. Mire, el caso de Costa Rica es interesante. El caso de Costa Rica es un sistema de salud que tiene una fuerte capacidad de respuesta en la atención primaria, incluso en atención domiciliaria, que en este caso les ha dado magníficos resultados. Y yo quisiera recalcar un poco lo que mencionó Angela Merkel cuando declaró que se había controlado la pandemia. Angela Merkel mencionó que tenía 40.000 camas de cuidado intensivo Alemania y no llegaron a utilizar sino 30.000. Y el éxito del control fue precisamente, y lo mencionaba ella, era en el médico domiciliario, en el médico distrital, en el equipo de salud del territorio. Yo creo que ahí tenemos un enorme potencial. Me parece que el relanzamiento
la atención primaria y del primer nivel de atención por parte del Eso, señor Bustamante, sin duda. Yo creo que hay consenso en todos los peruanos que el replanteamiento de nuestra atención primaria es inminente. Pero en lo que nos queda de convivencia con el coronavirus, tenemos una profunda preocupación con el tema del manejo de nuestros espacios públicos. Los domingos no se abre nada por ahora en el Perú, y no logramos estar a 2 metros de distancia ni comportarnos adecuadamente. Usted ha visto el comercio ambulatorio, luego tuvimos la marcha de los ciudadanos que volvían a sus pueblos, lo hicieron caminando y ahí se multiplicaba el virus y nadie pudo controlar eso. Al abrir los mercados y los espacios públicos más horas, ¿no se bajaría el aforo de manera natural? Los domingos, por ejemplo, ¿por qué no vamos algunos ciudadanos a comprar los domingos? Porque el gobierno lo ha prohibido. Entonces, lunes y sábado hay una mayor afluencia de público y es universal que se pasa de persona a persona. Mauricio, pensaría que esa circunstancia podría enfocarse de manera diferencial en cada territorio, en cada distrito. Eso va a depender del grado de propagación del virus en cada territorio. Y pensaría que no se puede manejar la misma situación y menos en nuestro país, que tiene unas brechas tan grandes, mucho menos, claro, doctor, aquí, ¿no? Pero en el mismo país y en la misma ciudad, yo creo que ya es hora de tener enfoques diferenciales de acuerdo al territorio, de tal manera que digamos la rigurosidad del aislamiento sea mayor en aquellos espacios y en aquellos territorios donde la propagación es mucho más intensa. Creería yo que ya está llegando la hora de ese enfoque diferencial. Me parece que el Perú ya tiene suficiente información para empezar a hacer un aislamiento más selectivo territorial. El más selectivo a las personas con el rastreo y más selectivo territorial de acuerdo a los mapas de calor y al comportamiento del virus en el territorio. Me parece que hay condiciones para eso. Exacto. Doctor Bustamante, y en otro sentido, vamos a salir, ya empezar a salir a las calles, ya hay mucha gente en la calle, pero ya va a ser, digamos, una vez que se suspende esta cuarentena. En las lecturas que ha tenido usted y en ejemplos en otros países, ¿cómo preparar la ciudad? ¿Cómo deben preparar los alcaldes, los gerentes, las tiendas, para que se respete el distanciamiento social, ese tipo de cosas? ¿Hay ejemplos que podamos nosotros mirar en otras latitudes de preparar la ciudad? Sí, mire, yo creo que el tener, Elmer, unos parámetros y unos indicadores de comportamiento me parece que ha sido fundamental. Por ejemplo, en el caso de Bogotá se establecieron 2 criterios fundamentales para ese proceso de reapertura. El 40% del uso del transporte público en su capacidad instalada y el 70% de la ocupación de las camas de cuidado intensivo. Son indicadores que llevan a que cuando se supera ese indicador, automáticamente se comienza un mayor confinamiento de acuerdo al comportamiento del virus en cada uno de los distritos. Me parece que no debería de haber una posición fija, debería de haber una posición leyendo realidad del comportamiento del virus. Por allí eso implica una gobernabilidad basada en información y basada, digamos, una gobernabilidad diferencial que me parece que es mucho más inteligente. Ya, entiendo, pero yo a lo que me refería también era, por ejemplo, aquí en Washington, la oportunidad que he tenido de salir, no existe ningún restaurante, ninguna tienda, incluso los grandes supermercados, que no hayan marcado con unas X a 2 metros de distancia una de la otra, y la gente hace la cola y son colas largas para entrar a recoger sus deliveries o sus comidas o para entrar a un supermercado, porque todo está espaciado, y eso han sido iniciativas del gobierno, de los gerentes para hacerlo.
hacerlo. A eso me refería. ¿Cómo podemos preparar nuestras ciudades en el Perú para que cuando la gente salga no se aglutine, no se aglomere? Eso de todas maneras, Elmer, me parece que el planteamiento de que para cada actividad pueda reactivarse se requiere un protocolo de bioseguridad y un protocolo de flujo de las personas que asisten a ese lugar, me parece que es fundamental. Lo que no tengo claridad en el caso del Perú es si la existencia de esos protocolos es rigurosa o no. ¿Quién supervisa la aplicación de esos protocolos en el territorio con la eficacia que se requiere? Fíjate Esa que es la parte. La existencia de unos protocolos que garanticen esas barreras físicas y químicas es lo fundamental, pero lo interesante es verificar que realmente se esté cumpliendo. Que se cumpla. Ley hecha, ley muerta. Doctor Mauricio Bustamante, muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros en el programa y darnos toda tu perspectiva acerca de esto que es la preparación para la salida y este importante plan de identificar al positivo y a sus contactos y el seguimiento y el aislamiento. Muchas gracias, Mauricio. Elmer, muchísimas gracias a ustedes. Les dejo solamente una inquietud para uno de sus programas, y es la aparición de Avifavir, el antirretroviral que el gobierno ruso está utilizando como antirretroviral específico. Correcto. Me parece que es un tema que podemos comentar en algún momento. Claro que gracias, sí. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo, gracias por su tiempo. Gracias a Muy bien, ustedes. Mauricio Fernandini, el pase es tuyo. Gracias, doctor, un fuerte abrazo. Gracias. Okay. Regresamos Gracias. con más aquí en Después de la Encendidos, pausa. los titulares de la hora.